Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy vamos a hablar sobre algo muy sorprendente, algo que lo llena a uno de estupefacción, claro, y que tiene que ver con aquello que se ha dado en llamar objetos fuera de su tiempo, o parts, algo así por el estilo, creo que es la sigla en inglés que llaman, y que en su momento permitió que el mundo pudiera ser visto de una mejor y más nítida manera. Pero de esto vamos a hablar después de invitarlos para que compartan y comenten estos contenidos con sus amistades alrededor de una buena taza de café. Los invito a que se suscriban en mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate, y lógico, ese es mi canal oficial. Denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones. Y antes de comenzar, quiero recordarles que a disposición de ustedes está nuestro número de WhatsApp. Me pueden escribir o enviarme audios. En la medida de lo posible voy a tratar de responderles a todos, a los que más pueda. Y lo haré con mucho cariño y lo haré por intermedio de audios para cada uno personalizado. Pero aparte de eso también los invito, yo les he dicho que ya mi libro, La Bella Villa, que habla sobre la historia de Medellín, sus calles, barrios, parques, iglesias, cementerios, barrios, ya lo había dicho, universidades, monumentos, lo encuentran ustedes en Amazon. Pueden pedirlo en Amazon y lo pueden adquirir ya sea virtual o sea físico, y se los hacemos llegar a cualquier parte del mundo. Yo sé que les va a gustar, particularmente a quienes están interesados en venir a nuestra hermosa ciudad de Medellín. Pues bien, entonces les decía que este es un descubrimiento por parte de quienes encontraron este lente. Y obviamente que es un invento portentoso para la época en la que supuestamente fue realizado esto, que para mí no solamente es algo muy práctico, sino también una obra de arte. Pues resulta que entre el 889 y el 800, ya les voy a decir, entre el 883 y el 859, gobernó lo que hoy conocemos como Siria. El rey Ashurnasirpan, esto fue 3000 años antes de Cristo. Y resulta que de aquella época data algo que fue encontrado por un gran científico llamado Henry Austin Layard. Y estamos hablando del palacio de Calhul, que era la capital siria, también conocida como Nimrud. Y resulta que allí, en unas excavaciones que él hizo en 1850, pues resulta que encontró algo que parecía una bisutería, una baratija encontrada ahí tirada en el piso. Era un lente medianamente cóncavo, le llamó la atención, pero podría pensar uno que por esos caprichos de la naturaleza tal vez le habría dado forma a un trocito de cuarzo de esa manera, pero al levantarlo pudo corroborar que mejoraba la visión a través de él. Y a él le pareció sorprendente. Tomó este que ya dio en llamar lente, tomó el lente, empezó a escudriñarlo, a verlo, a verlo, a verlo, y se lo llevó y luego lo entregó a un museo, y en el Museo Británico, si no estoy mal. Y resulta que lo dejaron por allá tirado, porque entre las características que tenía, hablaba de que tenía un grosor de 23 milímetros. Y según ellos, los especialistas en óptica, 23 milímetros sería una cosa que no diría absolutamente nada, sería cualquier objeto. Pero en la medida en que iba siendo más delgado, en esa misma proporción, aumentaba su efectividad para poder ver a través de él. Pues bien, él llevó, y de acuerdo con sus palabras, él dijo que posiblemente se trata de la más antigua prueba de lente incendiaria y de aumento. Él llegó a esa conclusión primaria por el hecho de que en la antigüedad, lógicamente que buscaban todo tipo de artilugios para poder mantener el fuego.
o para acelerar el proceso de un encendido. Y recordarán ustedes que Dionisio de Siracusa, se habla que él, en la época de Dionisio de Siracusa, en Siracusa, Arquímedes, una vez, él solo, qué tan mito sea, qué tanto sea leyenda o no, lo cierto del caso es que afirman algunos historiadores que él, mediante unos espejos de determinadas proporciones, fijados en determinada postura, de acuerdo con la inclinación de los rayos del sol, que reflejaban o que recibían esos rayos del sol de manera directa y luego los reflectaban hacia las velas de las naves romanas. Dicen que incendió una flota romana, que la incendió. O sea, un solo hombre, podríamos decir que venció a toda una flota romana, simple y llanamente, haciendo o tomando como recurso las leyes de la óptica. Y todos sabemos que Arquímedes fue el genio inventor más grande de la historia. Antes, bueno, hasta Leonardo da Vinci. Inclusive llegó un momento a decirse que eso era un artefacto o era simple y llanamente una manifestación de los dioses y que Arquímedes conocía el secreto y lo aplicaba para incendiar esa flota. Lo cierto del caso es que, de acuerdo con esto, incendió una flota, con espejos nada más. Por lo tanto, este tipo de artefactos como este lente, que desde entonces dio en llamarse el lente de Nimrud, pero también el lente de Layard, en honor a quien lo encontró. Estuvo por allá tirado ese lente en una vitrina X en el museo como una curiosidad y pare de contar. Pero por allá en 1966 se interesaron por ese lente varias personas. Entre ellas, ustedes recuerdan, aquí también hice un capítulo sobre eso, la máquina de Antiquitera, otros le dicen Anticitera, que era como una especie de computador que además era una herramienta de tipo astronómico que podía ubicar los astros, fases de la luna, medir el tiempo. Y resulta que después de que esto fue descubierto, el doctor Derek de Solla Price, o de Sola, se escribe en todo caso Solla Price, que era profesor de historia de la ciencia de la Universidad de Yale, se concentró en este artilugio durante 3 años y fue el que logró encontrar el objetivo, el porqué y el cómo de esta máquina de Antiquitera. Lógicamente que esto lo catapultó en los círculos científicos a ojos de todos los demás científicos que se quedaron asombrados con esto. Y es precisamente esta máquina de Antiquitera otro de esos objetos fuera de su tiempo que todavía no ha podido ser desentrañado su misterio completamente, pero ya se sabe para qué servía y cómo podía usarse. Pues este mismo señor se interesó en este lente, en el lente de Layard, y para el efecto se rodeó de otros 2 portentos, Arthur C. Clarke, el gran escritor de ciencia ficción, que suficientemente conocemos, y un doctor llamado Robert Temple, profesor de la Universidad de Louisville, y autor, entre otras cosas, de varios libros. Uno de ellos, por ejemplo, se llama El misterio de Orión, que este libro, la descripción y el análisis que él hace es que asocia justamente a Orión con la ubicación de las 3 pirámides, de cómo tuvo una enorme incidencia en el desarrollo de la civilización egipcia. Pues bien, estos 3 genios se juntaron para analizar muy bien este artefacto y se encontraron que, de acuerdo con sus estudios, en principio supusieron, tal como lo había afirmado su descubridor, el doctor Layard, que podría ser un pequeño artilugio que serviría para encender fuego.
pero también que de acuerdo con las características, después de analizarlo, encontraron, y esto lo logró hacer otro científico, extrañamente especialista en toxicología, pero que posee, entre otras cosas, se dice, o poseía, no sé si viva todavía o no, eh, el mayor número de microscopios y telescopios del planeta, un estudioso, pero un estudioso obsesionado por esto. El doctor Tomás, ya lo tengo por acá, Tomás Camacho, un español. Y resulta que él tuvo acceso a este lente, lo pudo ver y encontró que estaban equivocados en las características. En principio se supone que este, este lente de Nimrod es, diríamoslo, de acuerdo con los análisis, el equivalente a 3 aumentos, lo que le daría unas características de telescopio. De hecho, decía este doctor Camacho, que si se combinara con otros lentes, podría ser un telescopio tan potente como cualquiera de los telescopios modernos. Y entonces corrigió y dijo que no tenía el grosor de los 23 milímetros de los que hablé ahora, sino que eran apenas 6 milímetros. Resulta que tiene, entre otras cosas, este lente de Nimrod tiene 30 milímetros. No, estos ya son otros de los que voy a hablar más adelante. Tenía las características específicas de un lente toroidal. Los lentes toroidales, y estamos hablando ya de 1966, fue un perfeccionamiento en la óptica para encontrar un lente específico que pudiera corregir el astigmatismo. Este lente era particularmente hecho de tal forma que era para corregir el astigmatismo. Todas estas son conclusiones a las que llegaron después de muchísimos años de estudio estos científicos. Pues entonces resulta que, de acuerdo con eso, el doctor Temple, que era en ese momento tal vez el más versado sobre este asunto, dijo, este lente no es para incendiar, probablemente no es para ser utilizado como telescopio, porque, entre otras cosas, el lente tenía una característica, y era que todos sus bordes, mostraban pequeñas aristas y algunos sedimentos de algún metal del que estuvo rodeado. Pues resulta que este doctor llegó a la conclusión de que era un monóculo para corregir el astigmatismo y estaba engastado en lo que daba la sensación de que era como una especie de montura, digámoslo, de oro. Y al ser de oro y tener esas características, dicen que pudo ser para que el rey de turno, y él afirma que pudo ser Sargón II, si no estoy mal, a pesar de que fue encontrado en el reinado de Ashurnasirpan, que él pudo haberlo utilizado para poder leer. Está perfectamente dentro de lo posible, porque existen los antecedentes, por ejemplo, y esto pues con antelación a quien voy a hablar. Nerón, dicen que cuando iba al circo para ver pues todas estas representaciones de las naumaquias. La naumaquia era la representación de batallas navales, inundaban entonces el circo y allí montaban una batalla naval, 2 barcos, se los metían y todas esas cosas. O para ver gladiadores contra fieras, o gladiadores contra cristianos, o fieras contra cristianos. Y entonces que él utilizaba una piedra, dicen, una piedra. A estos, haciéndose eco de estos, los historiadores dicen que en la antigüedad hablaban de piedras para ver. En este caso, él tendría una piedra a través de la cual él miraba y dicen que podía ver mejor el espectáculo. Si eso ocurrió con Nerón, que es absolutamente sorprendente, tendría que serlo mucho más si esto
el lente de Nimrud fue utilizado por allá en el 800 y tanto antes de Cristo. Se queda uno estupefacto. Y que fue utilizado por alguien que tenía una enfermedad que es característica de la gente adulta, cuando ya empezamos a tener problemas para ver particularmente de cerca. Pues resulta que este lente era perfectamente un lente toroidal del que estaba hablando, que es de reciente descubrimiento como aplicación y que es la base fundamental para la creación de los lentes para controlar el astigmatismo y la presbicia. Pues resulta que este lente tenía esas características y que además es plano por un lado y convexo por el otro. Por lo tanto, da, de acuerdo con eso, la capacidad para superar el astigmatismo entre 4 y 8 dioptrías, decía el doctor Temple. Imagínense ustedes esto. Algo supremamente sorprendente. Y el doctor Camacho, Tomás Camacho, del que les estaba hablando, fue el que determinó ese grosor de 6 milímetros, que es el ideal justamente para esta aplicación. Pero aparte de eso, si encontraron que estaba engastado en alguna montura de oro, entonces ahí tenemos, sin lugar a dudas, un lente para leer. Ahora, que probablemente pudo haber tenido otros usos, como por ejemplo ponerlo en la dirección del sol para incendiar un pastizal, porque en la antigüedad también utilizaban este tipo de lentes o este tipo de piedras, que inclusive había piedras huecas y las llenaban de agua y potenciaban los rayos del sol a través de esto e incendiaban ropa o incendiaban cualquier pastizal. En este caso, el lente de Nimrud pudo perfectamente tener ese doble uso, con la diferencia de que, siendo un lente de esas características, pues no podía tener agua por ningún lado. Y era perfecto. Ahora, la pregunta que se hacían estos es, ¿quiénes lo hicieron y cómo lo hicieron? Entendiendo además que el lente, para haberlo hecho con estas características, tuvo que ser con una técnica supremamente especial. Hablaban rudimentariamente de un esmerilado muy sutil, muy delicado, con el que pudieron obtener esas características que le permitían ser utilizado como un lente toroidal. Pero resulta, y esto ya lo traigo de este otro libro, aquí estoy hablando de un libro que es muy interesante, del que estoy tomando alguna información. Miren ustedes, 100 enigmas del mundo de Bruno Cardeñosa, un libro delicioso, muy delicioso. Y este otro, que se llama Tierra sin tiempo, que ya les he hablado de él, que para mí es un libro maravilloso, de Peter Colosimo, un italiano, un escritor, para mí delicioso, maravilloso. Y él habla aquí específicamente, voy a leerles ese pedacito. Asimismo, lentes de cristal perfectamente esféricos, fabricados con altísima precisión, sin duda debieron de formar parte de instrumentos que permitieron a los hijos del Nilo la observación de la bóveda celeste. Así empieza a explicarse algo que durante varias décadas constituyó un verdadero rompecabezas. Es interesante observar que lentes análogas se han encontrado también en Irak y en la Australia Central. Cuando está hablando de esa parte de Asia de Irak, está también remitiéndose a este lente de Nimrud. Y dice, lentes que hoy solo pueden obtenerse, ojo a esto, con un abrasivo especial a base de óxido de cerio. De ello se deduce una extraordinaria pregunta. ¿Conocían los egipcios la electricidad? Recuerdan la lámpara de Dendera, ¿cierto? De la que ya hablé. Efectivamente, el óxido de cerio se produce mediante un proceso electroquímico y es absolutamente imposible aislarlo sin disponer de energía eléctrica. Una cosa va amarrada a la otra. Los lentes, la energía eléctrica, la lámpara de Dendera, todo esto forma parte de un sistema coherente que era de uso, diríamoslo, normal, de acuerdo con lo que hemos podido percibir.
Pues bien, entonces resulta que este lente de Nimrod, o lente de la Yaj, pues llevó a que el doctor Temple se dedicara a estudiar qué más se encontraba en torno a esto tan interesante. Y de acuerdo con eso, Temple descubrió en las ruinas de Cartago, descubrió 16 lentes similares y los estudió y exactamente se correspondían con este lente de Nimrod, con la diferencia de que el de Nimrod es mucho más antiguo, decíamos 3000 años de antigüedad. Y luego siguió buscando y encontró en Rodas, en Éfeso y en Troya, encontró 48 cristales pulidos. Y leo aquí, planos convexos y exactamente iguales a los utilizados por la óptica moderna. Imagínense ustedes, algo que lo tiene que dejar a uno, yo diría que pasmado. No hay otra forma de decirlo. Y uno se pregunta si todo ese conocimiento se tenía en aquella época, ¿qué pasó? ¿Por qué se perdió? ¿A quién le interesaba que no fuera del dominio de toda la humanidad? ¿Quién lo desapareció? ¿Qué peligro representaba para quienes así pensaban? ¿Y por qué era un peligro para ellos, gobernantes? Si uno piensa en lo de Arquímedes, que con un espejo es capaz de destruir un barco, simple y llanamente incendiando sus velas, y por ende ese fuego se extiende a todo el barco, barcos que en aquella época lógicamente todos eran de madera y por lo tanto pasto fácil de las llamas. ¿A quién no le interesaba que se dominara? ¿O quién en una acción de guerra podía, con un aparato de estos, incendiar una llanura, dependiendo del tiempo seco, como está sucediendo ahora con el fenómeno del Niño? Usted con una lupa puede originar un incendio. Lo mismo podrían hacer ellos. ¿Y cómo derrotar a un ejército de esas características? Si yo no lo puedo vencer, acudo a aquello que ellos no pueden atacar ni controlar, ni que yo tampoco, en este caso un incendio. Y por lo tanto, era viable que para ser utilizado como arma de guerra sería muy efectivo. Pues bien, sin embargo, y esto es lo extraño, en épocas posteriores, los lentes, digámoslo, se redescubrió este cuento, y que yo recuerde, no sé si a ustedes les conté, que el primer hombre que realmente voló, es decir, que levantó y se levantó en el espacio, en el aire, y que fue un objeto más pesado que el aire que pudo volar, fue Ibn Firnas, Abbas Ibn Firnas. No sé si les hablé de él, un genio musulmán de la época de la invasión de los moros a España, en el año 872. Él construyó un aparato que evidentemente era un ala delta, y él fue el primero en utilizar lo que podríamos llamar un paracaídas, el precursor del paracaídas. Se lanzó de una torre, de un castillo, y logró planear. Cayó y se pegó un tortazo impresionante, pero salió relativamente indemne. Luego hizo otro intento, se fracturó una pierna, y luego un tercer intento en el 872 en Córdoba, España. Se levantó desde la cima de una montaña y planeó durante 10 minutos en ese aparato que él se había inventado. Abbas Ibn Firnas. Pueden entrar y mirarlo. Encuentran mucha información sobre él. Era un genio, era astrónomo, era inventor, era geómetra, era poeta, era escritor, era un portento de hombre. Y él se inventó un lente de estas características. Dentro de los anales de los inventores de los lentes de la óptica está Ibn Firnas. En el 872 fue cuando hizo volar algo más alto, hizo volar algo más pesado que el aire, pero
Tomo como punto de referencia ese año porque no tengo específicamente y de manera puntual la fecha en la que se dice que se inventó un lente, pero fue en vida, obviamente. Y pudo haber sido por esa época. En todo caso, pudo haber sido entre el 860 y, bueno, en fin, en esa época se lo inventó. Pero resulta que buscando me encontré otra cosa maravillosa y que se llaman justamente en la misma línea, si retraemos la línea del tiempo, o mejor, adelantamos la línea del tiempo de aquel lente de Nimrud, pues resulta que en el siglo XI, y esto fue descubierto de manera relativamente reciente, se descubrió que en el siglo XI, en la ciudad de Visby, una pequeña ciudad ubicada en la isla de Gotland, en Suecia, encontraron algo que llaman los lentes vikingos. Pues, ¿cómo les parece que estos datan del siglo XI o siglo XII? Algunos afirman que no pudo ser invento de los vikingos porque los vikingos en ese sentido no inventaron nada, a excepción de que fueron los que primero utilizaron de una manera racional, metódica, puntual y efectiva los instrumentos de navegación marítima, la brújula y demás, aunque la brújula la habían inventado los chinos. Encontraron una forma de brújula, en todo caso, eran eximios navegantes y por lo tanto tenían también herramientas para poder navegar. Pero en otro campo tal vez no eran tan prolíficos porque ellos eran eminentemente guerreros. Eso es lo que ellos sabían hacer, pelear. Pues bien, en esta pequeña ciudad en la isla de Gotland se encontraron unos lentes ovalados y el lente mejor conservado tiene 50 milímetros de diámetro y 30 milímetros de espesor. Y que volvemos al cuento de las piedras de lectura o piedras para ver, de la que hacía alusión a Nerón, unas piedras con las cuales podían leer. Pero bueno, ¿qué leerían los vikingos? Lo cierto del caso es que por eso dicen que ellos simple y llanamente o los compraron en Bizancio o se los robaron de Bizancio, porque al parecer estos lentes fueron hechos por artesanos de Bizancio. Y cuando hablo de Bizancio, naturalmente que me estoy remitiendo a antes de que Constantino rebautizara la ciudad después de reformarla en el año 330. Hasta ese año se llamaba Bizancio. A partir de ese momento se llamó Constantinopla, en honor de Constantino. Y luego en 1453, cuando Mehmed II venció las potentes defensas de Constantinopla, el muro de Teodosio, que es un muro impresionantemente ancho y alto, que todavía quedan algunos vestigios de ello en Estambul y uno los puede ver. En ese momento, cuando él los provocó el derrumbe del imperio romano de Oriente, en este caso pues Constantinopla, y le cambió el nombre a la ciudad y desde 1453 la conocemos como Estambul. Pues entonces dicen que estos vikingos fueron allá y se robaron estos lentes o los compraron. Tienen una forma elíptica casi perfecta. Estoy viendo aquí los datos que tengo. Y resulta que unos científicos, Karl-Heinz Wilms, Olaf Schmid y Bert Lingelbach, de la Universidad los tres de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Alen, de Suecia, se dedicaron a estudiar estas lentes de cristal, que eran lentes de cristal de roca, o sea, cuarzo, y pudieron concluir que habían sido tallados en tornos muy especializados, unos tornos perfectamente concebidos, como para que tratara este segmento de roca de una manera tan delicada, tan sutil, pero tan meticulosa y precisa, que diera lugar o de cuyo proceso resultaran estos lentes de Visby, que así se les llama. Y pues cuando los encontraron, supusieron en principio
no estos científicos sino otros, que eran simplemente alhajas, en este caso serían joyas, y concluyeron que era así porque buena cantidad de estos que encontraron, todos estaban engastados en distintos metales, es decir, parecían piedras de anillo, por ejemplo, aunque no, pues el anillo es muy pequeño, pues comparativamente, pero es como para graficar de mejor manera lo que quiero significar. Es decir, que estaban adosados o empotrados o encastrados en un, en un, digámoslo, en un molde específicamente concebido para contener cada una de estas piedras de lectura. Entonces dijeron, eso es un adorno. Pero cuando estos tres científicos empezaron a estudiar con mayor detalle, se encontraron con que eran lentes de aumento que utilizaban también probablemente para encender los pastizales. En este caso, tendría sentido que los vikingos lo tuvieran. Y resulta que luego se llegó a otra conclusión, que eran también usados para poder leer. Y tenían exactamente el mismo principio de aquellos para combatir el astigmatismo. Pero aparte de eso, le encontraron otra aplicación científica. Imagínense ustedes que según ellos, estas piedras, dadas algunas, no todas, porque entre ellas hay variedades, unas que apuntan a haber sido utilizadas como lentes de lectura, otras con el suficiente aumento como para ser utilizadas como parte de un telescopio, y las otras utilizadas como si fueran armas para incendiar. Pero resulta que estos señores llegaron a otra conclusión muy sorprendente, además me parece que es demasiado verosímil, y es que, según ellos, recuerden ustedes que esas batallas que protagonizaban todos estos pueblos eran demasiado cruentas, demasiado crueles. Y obviamente no existía medicina que pudiera de alguna manera ayudar a los heridos a recuperarse. Una herida en un campo de batalla era muerte fija, pues porque no se tenían los elementos suficientes como para atacar las infecciones. Y resulta que estos aparaticos, según dicen estos profesionales, Schmid, Wilms, Schmid y Linkelbach, que resulta que estas piedras las utilizaban para cauterizar las heridas. Con los rayos del sol lo calentaban como si fuera una lupa, y una vez que estuvieran a una altísima temperatura, simplemente la aplicaban sobre la herida, la ponían sobre la herida, porque se asumía, pues hoy lo sabemos, pero se asumía que aquello detenía la sangre y de alguna manera ayudaba a sanar. Hoy sabemos que simplemente al quemar puede matar virus y bacterias que puedan estar alojados ahí y por lo tanto controlar la infección. Es lo que explican ellos, no lo que digo yo. No lo que digo yo. Lo cierto del caso es que cuando encuentras este tipo de cosas, tanto el lente de la Yagd como los otros que encontró el doctor Temple en Egipto, en Éfeso, en Troya, lo lleva a uno a pensar que tenían una tecnología supremamente avanzada. De hecho, el mismo Temple, y tengo que devolverme porque hay cosas que se me olvidan y quiero retomarlas, Temple, de Soya y Arthur C. Clarke, aquellos que estuvieron analizando el lente de Nimrod, el descubierto por el doctor Layard, decían que justamente poseer esta tecnología era lo que les garantizaba a los egipcios su capacidad para observar los astros. De todo ese conocimiento astronómico lo hicieron a partir de estos lentes encontrados en Egipto con 3.000 a 4.000 años de edad, esos lentes. Por lo tanto, eran simple y llanamente ayudas que hoy son de una condición que sine qua non. Es decir, ahora
¿Cómo puedes entender lo que sucede en el universo? Tiene que ser con los telescopios, el Hubble, el Webb y todos los que están ahí. ¿Y cómo funcionan? Óptica, pura óptica. Pues ellos también, al parecer, por eso conocían muy bien Sirio, conocían Orión. ¿Y por qué no pensar entonces? Si los egipcios poseían esto, ¿por qué no todos esos pueblos antiquísimos tenían acceso a esta tecnología? Porque si lo tiene un pueblo, es muy fácil que lo exporte a otro. Pues, ¿cómo podríamos entenderlo ahora? Si sería impensable que hubiese un segmento de población o un país en particular o una región especial que fuera la única que poseyera la tecnología de los celulares, por ejemplo, y que el resto del planeta no tuviera acceso a esa tecnología. Es absurdo. Lo mismo sucede ahora, obviamente que ahora se haría mucho más fácil por el contacto permanente, porque las distancias se acortaron, se minimizaron a partir de los sistemas de transporte tan efectivos y tan veloces. Pero en aquella época también se podía hacer, podría ser un poco más lento, pero aquello que tenían los egipcios perfectamente lo pudieron tener los babilonios, lo pudieron tener los romanos, pudieron tenerlo los griegos. Y lo más interesante de todo esto, que muy probablemente todo esto viniera de Asia, desde los chinos, o se llevó desde aquí a allá, pero es más probable que viniera de allá hacia acá si partimos del principio de que los chinos ya todo lo conocían, todo, la pólvora, ¿qué más? El papel, fueron traídos de Oriente, no fue de la cultura de Occidente, sino de Oriente. Por lo tanto, si lo tuvieron los egipcios estos lentes, si aparecen aquí en Siria, si estuvieron en Éfeso, en Troya y en la isla de Rodas, es porque era algo que conocía todo el mundo conocido. Aunque suene extraño eso que estoy diciendo, no es redundante. Conocía todo el mundo conocido. Se sabía cuál era, cómo estaba constituido el mundo. Eso era el mundo que existía, no había más. Entonces, si lo sabía una civilización, todas las demás tenían acceso a esto. ¿Y por qué se perdió? Ahí es donde queda la inquietud, porque esto apenas se vino a recuperar en el siglo XIX. Aunque las gafas, como las conocemos, sí son del siglo XII-XIII. Las primeras gafas. Si ustedes recuerdan la película El nombre de la rosa, de Umberto Eco, y el libro, pues Guillermo de Baskerville, el protagonista, usa lentes. Y estamos hablando del siglo XIII, 1200 y tanto. Gafas. Pero hasta ese momento, más de 1000 años con un conocimiento olvidado que pudo haber ayudado a adelantar el progreso técnico de la humanidad. ¿Qué pasó? ¿Quién no quería que eso ocurriera? ¿Qué tanto pudo haber acelerado el proceso del progreso? Es una pregunta que nos tiene que quedar ahí como parte de la inquietud que siempre les dejo. ¿Les parece lógica o ilógica esta historia? Son ustedes quienes deciden. Llegamos al final de este capítulo. Espero que les haya gustado. De ser así, denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones y los espero en el próximo viaje de historias, alrededor de una buena taza de café, que con seguridad va a ser fascinante. Chao.